La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera etapa del Parque Lineal Gran Canal en la alcaldía Venustiano Carranza, Avenida del Peñón a Eje 2 Norte. Señaló que este es un espacio que pasó de ser un punto que generaba problemas de salud debido a que contenía aguas negras a un lugar de convivencia social donde se ejerce el derecho al espacio público. Y nuestro proyecto lo que busca es disminuir desigualdades, porque no puede haber futuro en la ciudad si aumentan las desigualdades. Y desigualdad no solo quiere decir ingreso, quiere decir que hay desigualdad en el acceso a los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho al espacio público. En tanto, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban Medina, informó que este es el primer proyecto de Sembrando Parques. En este caso, un lugar inhóspito, un lugar donde se respiraba el desamparo, donde se respiraba la inseguridad, se transforma a partir de sembrar, y no nada más sembrar árboles y plantas, sino sembrar posibilidades, sembrar actividades, sembrar derechos, el derecho a la salud a través de tener un lugar donde correr, el derecho a educación, porque hay un pabellón de oficios donde se hace referencia a las calles de la colonia aledaña, de la calle 20 de noviembre, hay un pabellón de la tercera edad, más el pabellón de saberes. Para esta primera etapa se intervinieron 840 metros, donde también se colocaron canchas deportivas. La inversión fue de 100 millones de pesos. Mariana Sánchez, 21 Noticias.